El futuro de Vitor Roque está en el aire y parece que no va a poder salir al Palmeiras. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy saltaron las informaciones donde el Palmeiras estaba dispuesto a pagar 25 millones de euros al Fútbol Club Barcelona por los servicios del jugador Vitor Roque. ¿Qué es lo que pasa? Se confirma que el Barça lo quería vender, pero no va a poder ser así. ¿Por qué? Ahora vamos a estar hablando acerca de todo, pero para dar un poco de contexto, ¿por qué es que Vitor Roque se quiere ir al Palmeiras? O más bien dicho, ¿por qué el Palmeiras quiere fichar a Vitor Roque? Si, bueno, él ya está establecido en el Betis, ¿no? Tiene ciertos minutos, las estadísticas pues no están tan mal tampoco, ha marcado un par de golitos, que va aquí, que va allá, tranquilito, ¿no? O sea, un jugador normalito. Acordemos que el fichaje de Vitor Roque por el Barça es un poco como para comparar a Endrick. Y sí, ¿por qué entra Endrick en esta ecuación? El año pasado ya se hacía oficial el fichaje del Real Madrid que por Endrick, ¿sí? El Madrid fichó a Endrick por 60 millones del Palmeiras. Y bueno, entonces el Barça en un intento de también buscar en el mercado brasileño qué joya pueda haber. Recordemos que Endrick es uno de los proyectos que más apuntan para ser estrellas en Brasil. Y bueno, el Barça decidió buscar a su estrella y dijo, bueno, lo tengo en Vitor Roque. Inter de Milán, Manchester City, entre otros clubes europeos también se interesaron por Vitor Roque. Bueno, termina fichando por el Barça por 30 millones más 30 en variables y llega en el mercado de invierno al Fútbol Club Barcelona. Disputó un par de minutos con Xavi, tampoco mucho. Se decía también desde que llegó al Barça que no tenía la calidad, que estaba muy verde. Y bueno, después echaron a Xavi, llegó Hansi Flick y dijo que confiaba en él. Y después salían informaciones donde él decía que no tenía ni talento para estar en el Barça. Entonces lo mandaron cedido al Real Betis, donde ha disputado ciertos minutos. Las sesiones de un año más otro opcional. Vitor Roque no es titular en el Betis y no la está rompiendo. O sea, basta con que Anthony llegó del Manchester United siendo un meme y ahorita al día de hoy es el mejor, bueno, no es el mejor jugador, pero es uno de los mejores. O sea, en tan poco tiempo hizo más que Vitor Roque con todo el tiempo que lleva en el Betis. Entonces, ahí puedes dimensionar un poco lo que está haciendo Vitor Roque. Entonces, aquí entra el Palmeiras, ¿no? El Palmeiras queriéndose reforzar un poco y con Vitor Roque ahí sin minutos y siendo un jugador que ya la rompió en el Club Paranaense o el Atlético Paranaense de Brasil, una cosa es así. Y bueno, el Palmeiras dijo, lo quiero fichar. Estableció contactos con el Barça y llegaron a un acuerdo. 25 millones, que es la verdad es que sería una muy buena maniobra del Barça. ¿Y por qué? Ahí estarían perdiendo 5 millones, porque el Barça pagó 30 millones y esos otros 30 en variables no los va a pagar porque no se ha cumplido ninguna variable. Entonces, de eso nos podemos olvidar. Ahora bien, esos 30 millones pierde 5 por un jugador que primero no dio la talla en el Barça, no la ha dado en el Betis, todos dicen que es malísimo y prácticamente el fichaje huele a un poco de mover dinero por debajo, ¿no? O sea, entre comisiones, que gente, incluso han saltado informaciones donde mucha gente ha pedido dinero que no se le ha depositado por el fichaje de Vitor Roque. Entonces, huele un poco feo, ¿no? Donde tanto Deco, Laporta y la junta directiva o los que estén involucrados en el fichaje se quisieron beneficiar un poco económicamente del Barça, cosa que me parece lamentable. Esto lo digo yo es presuntamente, no es algo que sea oficial, pero todo apunta a que es esto, ¿no? O sea, no fichas a Vitor Roque cuando es más malo que no sé, que yo por 30 millones solo por así, solo por decirlo, ¿no? Evidentemente hay algo detrás. Pero bueno, el Barça en su intento de arreglar su cagada, porque es una cagada fichar a Vitor Roque por 30 millones cuando ni siquiera se ha establecido en el equipo titular, ni siquiera suplente, hombre, hasta Pau Víctor tiene más nivel que él, obviamente se entiende, ni siquiera suplente del suplente, bueno, suplente del suplente tampoco tanto, pero ni siquiera es titular, ni siquiera suplente de primer nivel en el Betis, entonces ya me dirás tú qué nivel tiene Vitor Roque. Entonces, bueno, negocian con el Palmeiras y todo bien, llegan a un acuerdo y como la ventana de transferencias en Brasil se cierra hasta el 28 de febrero, por ende todavía puede fichar el mercado brasileño,
hacen efectivo el pago. No, bueno, no lo pagaron, pero vienen y dicen, ok, 25 millones y me lo vienes y me lo traes aquí a Brasil. ¿Cuál es el problema? Entre que decían que sí se iba a hacer oficial, llega la liga y les dice no. ¿Por qué? Porque el Barça lo tiene cedido al Betis. El Betis también no tendría ningún problema con que se anulara la cesión, regresara al Barça y por ende se fuera al Palmeiras. ¿Qué es lo que pasa? Es que dentro de las normativas, para cerrar una sesión debe estar en el plazo correcto para poder, en el plazo de inscripciones. ¿Sí? Y no está abierto, o sea, en pocas palabras tiene que estar la ventana de transferencias para cortar la sesión, traer a Vitor Roque al Barça y mandarlo al Palmeiras. Eso es el resumen. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en España no está abierto el mercado de traspasos, por ende el Barça no puede finalizar la sesión por Vitor Roque y no lo puede inscribir y no lo puede mandar al Palmeiras porque el jugador es del Barça, está cedido al Betis, no puede ir del Betis al Palmeiras porque no es propiedad del Betis, es propiedad del Barça. Entonces, para cortar la cesión de Vitor Roque al Betis, tienes que estar en el mercado de traspasos para poder finalizar la sesión y mandarlo al Palmeiras. Entonces, ese es el problema. Se dice que el Barça está buscando alguna vía legal o algo en las leyes, en el arbitraje, en lo que esté ahí, para venir y decir, miren muchachos, puedo vender a Vitor Roque, pero parece que no va a ser así. Están muy negativos con el Barça por la venta, pero veremos si en verano se da una venta de Vitor Roque y cómo es que se da, si se va al Palmeiras, si se va a otro equipo. A mí la verdad es que la gestión con Vitor Roque me parece nefasta. Evidentemente el Brocky no tiene la culpa, porque quiera que no, lo buscaron, lo ficharon. Tampoco es tan, bueno, sí un poco, pero no es tan culpa de él que el Barça lo fiche cuando él está demasiado verde como para estar en un club grande europeo. Ya ni siquiera tal nivel en el Betis. Entonces ya dime tú qué puede pasar ahí. Y bueno, la gestión es nefasta. O sea, ya son 30 millones a la basura en caso de no venderlo. Pero hubiera sido una gran salvada del Barça, aunque sea recuperar 25 millones de la inversión que tú hiciste, que no te sirvió absolutamente para nada, más que regalarse, bueno, no regalárselo, pero cederlo al Betis. ¿Sí? Esto es lo que ha pasado. En pocas palabras, Vitor Roque se va a quedar en el Betis hasta final de temporada y vamos a tener culebrón Vitor Roque para ver qué pasa al final. Si se va al Palmeiras, si hace un efectivo otro año más de sesión en el Betis, o si el Barça lo va a volver a tener, lo va a vender al Inter, lo va a vender al Milan, lo va a vender al Real Madrid, lo va a vender a Comunicaciones de Guatemala, no lo sé. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.